Me avisa, profe, si se ve la pantalla y se escucha bien. Sí se oye bien Sí se ve. ¿no tiene cámara? Ya espérame, intento, profe. Es que, Ok, bueno, listo. perfecto. Listo, buenas noches a todos. Mi nombre es Kylian David Mora, residente de primer año de neurocirugía de la Universidad Nacional. El día de hoy vamos a hablar de este tema interesante que son los abscesos cerebrales. Vamos a empezar con la definición. De manera muy precisa la podemos definir como un área focal de infección en el parénquima cerebral mm, que se rodea, esta colección, no, esta área focal de infección es una colección de pus que se rodea por una cápsula de colágeno. Inicia o parte de un proceso como una cerebritis que va evolucionando según la historia natural de la enfermedad hacia un centro con material purulento que se rodea de una cápsula, como ya lo dije, de colágeno, caracterizada por una alta vascularización. En cuanto a la epidemiología de esta entidad, la incidencia está reportada en 0.4 a 0.9 casos por 100.000 habitantes y se reporta, dependiendo de las series que se revisen, que puede llegar a ser incluso hasta el 8% de todas las lesiones intracraneales. No es despreciable este valor. Tiende a ser más frecuente en los hombres, casi triplica la incidencia de esta entiidad y más frecuente en pacientes de la tercera a cuarta década de la vida. En cuanto a la población pediátrica, esta entidad se presenta, o de estos casos que se reportan, el 25% corresponden a pacientes en edad pediátrica, cuyos focos principales difieren un poco de la etiología de los adultos, principalmente por los focos de oído y la enfermedad cardíaca congénita. Factores de riesgo para presentar esta enfermedad, dentro de los principales tenemos estos 6. El primero de ellos, las anomalías pulmonares, ya sea infecciones o fístulas arteriovenosas. La enfermedad cardíaca cianosante, que es de los pacientes pediátricos, la endocarditis bacteriana, los pacientes con trauma craneano penetrante, sinusitis crónica o otitis media y los pacientes con inmunocompromiso. En cuanto a la fisiopatología de esta entidad, tenemos 3 principales focos. El primero de ellos, incluso el más frecuente, que se reporta entre un cuarto a la mitad de pacientes, son los focos o la fisiopatología de esta enfermedad por contigüidad, principalmente con unas estructuras anatómicas relacionadas hacia el cráneo, que son los senos paranasales. La más frecuente de ella, pues la sinusitis, que es una osteomelitis o flebitis de las venas emisarias, digamos que el mecanismo fisiopatológico por el cual las infecciones de los senos paranasales se pueden complicar con abscesos cerebrales, ya sea el compromiso propio del hueso o que haya una migración de émbolos sépticos por estas venas emisarias óseas. Usualmente este tipo de foco por contigüidad tiende a dar abscesos cerebrales únicos, y son menos frecuentes por, digamos que meramente evolutivo o de desarrollo en los pacientes pediátricos, pues es menos frecuente en los pacientes escolares, en donde hay ausencia de la neumatización de estos senos paranasales. Ya hacia más o menos los 12 o 15 años, pues la incidencia se equipara con la incidencia del paciente adulto. Cuando las infecciones se presentan, sobre todo en oído medio o celdillas mastoideas, los abscesos en un 54% tienden a ser temporales, pero no es despreciable tampoco los abscesos que se dan a nivel cerebeloso, el 44% en este tipo de entidades, las mastoiditis o el oído medio. Aunque es bastante raro encontrarlo y en general de los datos de abscesos cerebrales es muy raro encontrarlos a este nivel. Cuando se asocia un foco mastoideo, pues sí, casi incluso el 50% de los pacientes lo pueden presentar. Muy raro que se presente en abscesos temporales y cerebelosos, el 2% se ha reportado incluso, y la otitis media tiene un riesgo acumulativo de más o menos 1 por cada 10.000 personas año. Cuando el foco es en los senos etmoidales o los senos frontales, el absceso se da predominantemente en los lóbulos frontales, y el seno esfenoidal, que es una entidad muy rara y que en general se asocia a una alta incidencia de complicación por trombosis del seno cavernoso, tiende a dar más frecuentemente los abscesos en el lóbulo temporal. Abscesos de origen o foco odontogénico, normalmente o lo más frecuente es que den abscesos en el lóbulo frontal,
y está relacionado con procedimientos dentales un mes antes de la aparición de la lesión intracraneal. En cuanto al foco de diseminación hematógena, que puede incluso alcanzar hasta el 30%, se describe que este tipo de diseminación tiene mayor mortalidad en relación con su anatomía compleja, multiloculado, incluso la presencia de abscesos múltiples hasta en el 50% de los casos, dado que el foco viene precisamente de la sangre y esto aumenta el riesgo de que hayan siembras en distintas partes del cerebro. En los adultos, en los pacientes adultos, el foco más común se ha encontrado en el pulmón, en relación con abscesos pulmonares ya descritos o empiemas, bronquiectasias o incluso enfermedades como la fibrosis quística, y en pacientes con fístulas arteriovenosas pulmonares tienen aproximadamente el 50%, de estos pacientes con fístulas con arteriovenosas pulmonares se ha descrito que el 50% de ellos tienen un síndrome conocido como síndrome de Osler-Weber-Rendau, que alrededor del 5% de estos pacientes pueden desarrollar un absceso cerebral. La fisiopatología de esto en relación con esas comunicaciones derecha-izquierda que eliminan o quitan el filtro pulmonar hace que sea más fácil que este tipo de pacientes puedan presentar abscesos cerebrales por migración de los focos o émbolos sépticos. En el contexto de los niños, como ya se ha mencionado previamente, el factor de riesgo más común es la enfermedad cardíaca congénita cianosante, que confiere incluso 4 a 7% de riesgo de absceso cerebral, y la entidad más frecuentemente asociada es la tetralogía de Fallot, que incluso se ha visto en el 50% de los casos. Esto nuevamente explicado por la ausencia del filtro pulmonar, haber una transposición de los vasos, aumenta el riesgo de migración de los émbolos sépticos directamente hacia el sistema arterial. Otros focos relacionados, la endocarditis bacteriana, que es más frecuente en la forma aguda que en la forma subaguda, y ocurre en menos del 5% de los pacientes con bacteremia. No necesariamente un paciente con endocarditis bacteriana se aísla en los hemocultivos periféricos la presencia de alguna bacteria. Como ya se mencionó también, los abscesos dentales, infecciones pélvicas o intraabdominales, mucho más raro. Fisiopatológicamente la comunicación que tiene con los plexos venosos de Batson, pero pues como comento, es una entidad bastante rara para infecciones intracraneales. Focos en piel o focos en hueso distal también pueden ser factores de riesgo para presentar abscesos. Se ha descrito incluso, a pesar de tener esta gran cantidad de focos de esta entidad, pues hasta en el 25% de los casos no hay un foco claramente establecido. En relación con los pacientes que presentan trauma o son llevados a manejo quirúrgico, la incidencia con respecto a la entidad postraumática es del 2 incluso hasta el 11%, y el más frecuente o el factor de riesgo más frecuente que se ha visto en estos pacientes postrauma son aquellos que han tenido heridas por arma de fuego, a pesar de que incluso pues se usa el manejo antibiótico, que incluso puede bajar la incidencia de esta enfermedad, pero pues el hecho propio del trauma penetrante hace que estos pacientes tengan un mayor riesgo de presentar los abscesos cerebrales. Asimismo, los pacientes que tienen o presentan fístulas de líquido cefalorraquídeo o compromiso de los senos paranasales, que presentan esa comunicación entre los dos compartimientos, aumenta el riesgo de presentar los abscesos. En este tipo de pacientes con abscesos cerebrales en relaciones con etiología traumática, pues se describe que en la gran mayoría de los casos, casi el 100%, pues requieren un manejo quirúrgico en relación con el retiro del cuerpo extraño o del tejido desvitalizado que esté generando el foco infeccioso. En cuanto a la etiología posoperatoria, bueno, lo que más se ha descrito que aumenta el riesgo de infección es que haya el compromiso o exposición de un seno paranasal en el abordaje mismo, ya sea el seno frontal o las celdillas mastoideas, dependiendo del abordaje. Pero también se ha visto incluso, aunque en menos frecuencia, la presencia de absceso cerebral en los pacientes con uso de monitores de PIC, estimuladores cerebrales profundos o electrodos que se usan para localización del foco epileptógeno durante la cirugía.
La tasa de infección por absceso secundario a un procedimiento neuroquirúrgico es en realidad baja, depende también de la serie, pero se ha reportado entre el 0.06 al 0.2% de los procedimientos neuroquirúrgicos. Pero su mortalidad sí tiende a ser elevada, que incluso puede llegar hasta el 23%. En cuanto a los microorganismos más frecuentes que desarrollan este tipo de infecciones, bueno, lo más frecuente es que sean monomicrobianos, pero se puede llegar a presentar hasta un tercio de los casos que haya más bacterias, polimicrobianos. El organismo más frecuente que se ha descrito es el estreptococo, e incluso puede llegar al 70% de los casos. Esto debido a su gran capacidad de adaptación al ambiente prohipóxico o puede comportarse como un anaerobio facultativo. Más frecuente, digamos que, bueno, el más frecuente es el estreptococo, pero podemos tener un patógeno distinto dependiendo del foco según el origen, como ya vimos previamente. Se ha descrito que los pacientes que tengan infecciones del seno frontal o el seno etmoidal, en general la sinusitis, el aislamiento más frecuente es el estreptococo. Pacientes con otitis media, mastoiditis o abscesos pulmonares, el estreptococo, los bacteroides y fusobacterium, ya aparecen los microorganismos anaerobios y las enterobacterias. De foco ontogénico, actinomyces o Streptococcus viridans, y en los pacientes postoperatorios el estafilococo aureus y epidermidis son los más frecuentes. Pacientes inmunocomprometidos ya hay que pensar en entidades o en patógenos muchísimo más infrecuentes como la toxoplasma, nocardia, cándida, listeria o Mycobacterium o Aspergillus. Esta es una tabla que resume el posible microorganismo causante del absceso cerebral en relación con la condición predisponente o si se conoce algún foco ya establecido. En resumen, lo que ya hablamos previamente, pero para tenerlo en cuenta de que podemos orientar el manejo de este tipo de pacientes conociendo de antemano si hay algún factor predisponente o si hay un foco identificado. Y con esto podemos orientar el manejo inicial antibiótico en particular. Pacientes con etiología tuberculosa, la absceso cerebral de etiología tuberculosa, en general son pacientes inmunocomprometidos con infección por VIH o pacientes trasplantados, aunque también se ha visto en pacientes inmunocompetentes, pero con menor frecuencia. De etiología fúngica se han visto unos factores de riesgo como el uso prolongado de esteroides, el uso de agentes inmunosupresores o que hayan usado previamente terapia de amplio espectro. Ya en específico para ciertos tipos de infección fúngica, en relación con la cándida, por ejemplo, se ha identificado los pacientes con neutropenia o infección de catéter venoso central, tienen mayor riesgo de infección por este microorganismo. Aspergillus, clásicamente el foco pulmonar, y pacientes con neutropenia, y mucorales, que es una infección fúngica bastante severa, que en general tiende a ser fulminante, pacientes con diabetes mellitus o sepsis, incluso enfermedad renal crónica, que son, todos estos son estadios que propenden a un ambiente ácido que aumenta el riesgo de proliferación de este tipo de patógenos. Se ha descrito que el desarrollo de un absceso cerebral se puede clasificar dentro de estas 4 etapas que se dan en relación con los cambios histopatológicos que se ven dependiendo del día en el que se estudien. Se ha descrito en general dos etapas. La primera es una etapa de cerebritis y la segunda es una etapa de capsulación. Cada una etapa temprana y una etapa tardía. Para establecer propiamente los tiempos, la cerebritis temprana se ha descrito de entre el primer día al tercer día y se caracteriza por una pérdida de diferenciación del tejido y empieza un infiltrado perivascular alrededor de esa lesión. La cerebritis tardía, que se da del día 4 al día 9, empieza a haber una secreción de matriz de colágeno inmaduro y se empieza ya a consolidar ese centro necrótico que previamente era tejido desvitalizado e indiferenciado. Hacia el día 10 al día 13 se empieza el proceso de capsulación temprana, aumenta esa red vascular periférica asociada a una red de tejido reticular. Y más allá del día 14 se consolida el proceso de capsulación tardía,
que ya el colágeno es un colágeno maduro asociado a un área de astroglosis pericapsular por compromiso de la sustancia blanca. ¿De qué depende, digamos, que este desarrollo de la enfermedad natural de esta enfermedad? Y es de los mecanismos de respuesta cerebral. Depende de la integridad que haya del sistema de la barrera hematoencefálica, aunque se conoce ya que en este tipo de entidades hay una opsonización deficiente, hay un escape de la fagocitosis de los patógenos por parte de los astrocitos. Hay una inhibición de la quimiotaxis de los neutrófilos, lo que aumenta la enfermedad, la actividad inflamatoria, y asociado pues a una liberación de mediadores inflamatorios y de células inmunes que infiltran el tejido. Todo esto es lo que a fin de cuentas genera lo que conocemos o lo que mencionamos previamente como la astrogliosis y la capsulación del patógeno. En relación con la cápsula, es importante conocer, e incluso puede ser, no es patognomónico, pero puede ser útil en la interpretación de las imágenes, y es que la formación de la cápsula tiende a ser un poquito más delgada o menos prominente hacia la superficie ventricular en relación con la superficie cortical. Se explica en relación con la vascularización de la corteza, que es mayor que en la sustancia blanca, lo que hace que los fibroblastos o que haya mayor acción de los fibroblastos que invaden para formar la cápsula hacia la parte de la corteza. Esto, digamos que aumenta el riesgo, porque si la pared es más delgada hacia el ventrículo, aumenta el riesgo de que el absceso pueda romperse, más frecuente hacia el espacio ventricular que hacia el espacio subaracnoideo. Y esto es importante también porque, como vamos a ver más adelante, cuál es el valor diagnóstico de la punción lumbar en relación con que el absceso tiende a romperse más hacia el ventrículo que al espacio subaracnoideo. Digamos, ¿qué tan probable es que el absceso se rompa en relación con su distancia al ventrículo? Esto se ha estudiado, hay un estudio del 2015 que se hizo en alrededor de 114 pacientes en el que se identificaron los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que el absceso se rompa hacia el ventrículo. Para comentarlo de manera corta, en general, de todos los factores que se estudiaron, el único factor que en el análisis multivariado presentó, fue estadísticamente significativo, fue la distancia entre el absceso y el ventrículo. Y se estudió a qué distancia de este tipo de los pacientes que presentaban ruptura hacia el ventrículo, a qué distancia la presentaban. Y los pacientes en esta primera columna, que son los pacientes que presentaron ruptura hacia el ventrículo, se ve que todos los pacientes presentaron ruptura, estaban a menos de 7 milímetros de distancia el absceso de la pared ventricular. Y los pacientes que no presentaron sangrado, pues se distribuían variablemente, aunque la gran mayoría de ellos estaban a más de 7 milímetros. Teniendo en cuenta esto, pues podría uno pensar o extrapolarlo a su práctica clínica de que los pacientes que tengan una distancia entre el absceso y la pared ventricular mayor a 7 milímetros, pues tienen menos riesgo de que se rompa el absceso hacia el ventrículo. Cuanto a la presentación clínica de este tipo de entidad, pues es variable, como en general todas las patologías intracraneales, pues dependen mucho de la localización, de la reacción edematosa que generen perilesional, pero en este caso particular también puede variar de qué tan virulento es el microorganismo, qué tanta violencia tiene en el parénquima cerebral. La presentación clínica puede ser desde asintomáticos e incluso hasta casos fulminantes, y tiende a tener una respuesta más larvada en los pacientes inmunocomprometidos por la disminución de la respuesta inmune. Importante aquí tener en cuenta que no solamente vamos a ver los hallazgos a nivel neurológico, sino también, como vimos, hay factores de riesgo predisponentes que podemos nosotros identificar en el examen físico general por los síntomas sistémicos asociados. La tríada clásica que se conoce para esta entidad de fiebre, cefalea y déficit focal se presenta en menos del 50% de los pacientes, incluso se ha llegado a reportar hasta el 20%, entonces en general no es una tríada muy útil para el diagnóstico de esta enfermedad, pero el síntoma más frecuente, más prevalente en estos pacientes es la cefalea, que no orienta mucho porque puede ser cualquier otra entidad,
pero en general hasta el 97% de los pacientes presentan cefalea. Ya en los casos de ruptura de ventrículo, pues hay una exacerbación de la misma e incluso puede haber meningismo. Más adelante ya vamos a ver los otros signos en qué frecuencia se presentan y pues ver que a pesar de que la clínica siempre ha sido muy útil, el examen físico da mucha información, pues no siempre este tipo de entidades dan una clínica muy florida. En los adultos, como mencionamos previamente, pues puede ser en relación con los síntomas, con los signos de edema perilesional o incluso en estadios severos los síntomas pueden verse relacionados con los incrementos de la presión intracraneal. La presencia de hemiparesia y convulsiones puede darse alrededor del 30 al 50% de los pacientes y una diferencia de este tipo de pacientes que a veces es difícil solamente el diagnóstico con imágenes e incluso con clínica, los síntomas tienden a ser más progresivos, tienden a ser más rápido que los pacientes que presentan neoplasias. En los niños, pues la clínica es un poco diferente, dependiendo, ¿no? Pues si hay un cierre de fontanelas, puede haber un aumento del perímetro craneal, presencia de convulsiones, meningitis, irritabilidad y fiebre. Aquí, como mencionamos previamente, el síntoma más frecuente es la cefalea, que puede llegar incluso hasta el 97% de los pacientes, pero uno pensaría que en una infección de tipo bacteriano, que es lo más frecuente de estos abscesos, el paciente presente fiebre, pero hay pacientes que incluso debutan sin fiebre, porque se llega a ver entre un 32 a un 80%, o sea, no, hay pacientes que se escapan de este rango. El déficit neurológico focal, pues incluso llega hasta el 66%. La presencia de convulsiones, lo que mencionamos previamente, el 30%, y ya signos crónicos como por ejemplo el papilema, pues mucho menos frecuentes. En relación con la localización, pues varía mucho de las funciones de cada lóbulo, como ya conocemos. Pacientes con alteraciones en el lóbulo parietal pueden cursar con alteraciones de campo visual o incluso apraxias. El lóbulo frontal del paciente cursa o presenta más frecuentemente alteraciones de las funciones mentales superiores. Y los pacientes del lóbulo temporal, trastornos o compromiso del lenguaje y déficit visuales. Ya cerebelo, pues pueden cursar, dependiendo de la localización, síndrome cerebeloso, ya sea por compromiso hemisférico o de flocular. Y menos frecuente el absceso en tallo cerebral que presenten menos frecuente en incidencia este tipo de abscesos en tallo cerebral, pero pueden presentar o cursar con algún síndrome de tallo o déficit de par craneal. Este estudio que se realizó en el 2011 con 973 pacientes nos muestra cuáles son las características clínicas de estos pacientes. La gran mayoría de estos pacientes llegan con un estado neurológico aceptable, normalmente una media de Glasgow de 12.5, pero la gran mayoría de pacientes, más del 60%, están con un Glasgow por encima de 13. En esta serie de casos que se estudió, la fiebre fue apenas del 50%, 54%. Quiere decir que no es clásico que el paciente curse con fiebre a pesar de que sea una infección bacteriana, y más si el foco no es hematógeno, que es lo que normalmente puede aumentar la probabilidad de que haya presencia de fiebre. La cefalea, como mencionamos, es el síntoma más frecuente. Y el resto de signos, pues incluso tienen menos valor diagnóstico, como por ejemplo la presencia de meningismo, que también depende mucho si hay o no ruptura del absceso. Déficit como hemiparesia al 20%. Y hay un gran porcentaje de pacientes que incluso puede llegar a presentarse sin un déficit neurológico. Entonces, vemos que la clínica es útil, pero hay cosas que se nos pueden escapar, incluso si el paciente llega asintomático. En cuanto a la localización, la gran mayoría, más del 90% de los abscesos cerebrales son supratentoriales, muy, muy infrecuentes, como ya vimos que sean infratentoriales. Ya comentamos previamente que los abscesos cerebelosos son más frecuentes en infecciones mastoideas o a nivel de oído medio, pero es muy, muy rara la presencia de estos. En este estudio en particular, pues fue más frecuente en el lado izquierdo, no hay una explicación, un valor estadísticamente significativo, y el número de abscesos en general tiende a ser más frecuente el abscesos únicos, menos frecuente los abscesos ya múltiples. El lóbulo más frecuentemente afectado, el lóbulo frontal, y en segunda instancia el lóbulo parietal.
Para la evaluación de este tipo de enfermedad, de entidad, hay que hacer un estudio general, un estudio sistémico. Dentro de ellos, para el perfil infeccioso, el hemograma, el hemocultivo y los reactantes de fase aguda. En relación con el hemograma, la leucocitosis puede incluso no estar presente, se encuentra ligeramente elevada hasta el 70% de los casos, pero el paciente puede cursar con leucocitos normales. Y los hemocultivos, a pesar de, si bien se usan de rutina y son necesarios para el estudio de estos pacientes, usualmente salen negativos. Se describe que alrededor del 30% puede salir positivo, pero hay un 70% de casos que normalmente el hemocultivo no tiene un aislamiento. La sensibilidad de la PCR, los reactantes de fase aguda, es en general alta, pero como sabemos, pues no es localizador, una especificidad baja, porque la PCR puede ser elevada por cualquier otra infección. En cuanto a la punción lumbar, en general no está recomendada. Pueden haber hallazgos anormales en el líquido, pero no son diagnósticos para el absceso cerebral. Normalmente no se aísla el germen en el cultivo de punción lumbar. Un rendimiento bastante bajo, del 6 al 22% cultivos positivos. Y los hallazgos del citoquímico pues, no son concluyentes o normalmente no orientan el manejo que hacemos en estos pacientes. Como vimos ya previamente, los factores de riesgo, pues tener en cuenta las patologías pulmonares y las patologías cardíacas, hacer imágenes de tórax y ecocardiogramas. Las imágenes que podemos nosotros usar para el diagnóstico de este tipo de enfermedades, inicialmente, bueno, la tomografía de cráneo, que es la imagen más frecuentemente usada por nosotros, tanto la imagen simple como la contrastada, adquiere un valor significativo las imágenes contrastadas por la presencia de un realce en anillo, pero este signo puede verse presente en múltiples lesiones. Hay diagnósticos diferenciales, dentro de los que se encuentran metástasis, enfermedades autoinmunes, pacientes que cursen con ACVs en fase subaguda, contusiones, enfermedades desmielinizantes. En general, hay una cantidad de enfermedades que realzan que hay un realce periférico en anillo y no son abscesos cerebrales. Entonces es aquí cuando la resonancia magnética adquiere un valor importante, sobre todo en las fases de restricción a la difusión. La resonancia es más sensible para detectar tempranamente la cerebritis, los cambios ventriculares, la ruptura hacia el ventrículo y pequeñas lesiones satélites. En la imagen contrastada podemos ver el realce clásico en anillo periférico, pero como mencionaba previamente, lo que le da la importancia a la resonancia es las secuencias de restricción a la difusión, que incluso tienen sensibilidades y especificidades hasta el 96% para el diagnóstico del absceso cerebral. Característico, y ya lo vamos a ver más adelante en una imagen, en la secuencia de WI, a un aumento de la señal, y en el mapa S una disminución, una baja señal en esta secuencia. Podemos tener hallazgos dependiendo de la etapa en la que esté el absceso, si es una fase de cerebritis o una fase capsular, y esto depende pues del movimiento, dependiendo de si hay o no ya formación de cápsula propiamente. En la etapa de cerebritis tienden a haber cambios hipointensos en las secuencias de T1, hiperintensos en la secuencia de T2, y en la fase capsular ya depende. En la secuencia de T1 el centro, la colección purulenta tiende a ser hipointensa, y en el T1 hiperintensa, y la cápsula tiende a verse hiperintensa en el T1 e hipointensa en el T2. El edema, que en general tiende a ser un edema vasogénico por una disrupción de la barrera hematoencefálica, se ve hipointenso en las secuencias de T1 e hiperintensos en las secuencias de T2. Esta es una imagen de tomografía contrastada en la que vemos unos cambios muy sutiles hacia la región gangliobasal del lado derecho, una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, con edema, áreas hipodensas, que sugieren que puede estar, dependiendo del contexto clínico, esta paciente ya sabemos que tuvo una cerebritis, pero dependiendo del contexto clínico nos pueden hacer sospechar que esté cursando con una cerebritis. Ya en los casos de capsulación, dependiendo si es temprana o tardía, pues empezamos a ver hacia la periferia la presencia de un área, de un halo hiperdenso en relación con ese foco centro de colección de pus, que puede hacer pensar que el paciente esté cursando con un absceso.
Ya en la capsulación tardía, pues se ve una cápsula más definida, con mayor realce al medio de contraste, secundario a un colágeno más maduro, a un aumento de la vascularización, y vemos, por ejemplo, en estas imágenes del lóbulo temporal derecho, el edema vasogénico perilesional. Vemos aquí en esta imagen, hay una lesión satélite muy pequeña que incluso podría pasarse en la inspección de esta imagen, pero es ahí donde tiene más valor las imágenes de resonancia. Como les había mencionado previamente, la cerebritis en resonancia magnética tiende a verse con cambios hipointensos en la secuencia o en la ponderación de T1, y en la ponderación de T2 tiende a verse hiperintenso. Y pues las secuencias de restricción a la difusión en el DWI, lo clásico es que las lesiones brillen, hay un aumento al medio contraste de la señal por la restricción del movimiento de las moléculas de agua, lo que nos hace pensar que esto se comporta más como una colección purulenta que un centro necrótico, que es un diferencial en este tipo de lesiones. Normalmente los centros necróticos de los tumores o las metástasis no tienden a tener restricción a la difusión, permiten difundir libremente las moléculas de agua. Por eso lo vemos al contrario que aquí, lo veríamos con una baja señal, lo veríamos hipointenso. En la etapa de capsulación, los cambios en la resonancia magnética ponderaban en T1 predominantemente un centro hipointenso y en el T2 hiperintenso, y el edema vasogénico en el T1 lo vemos hipointenso y en el T2 lo vemos hiperintenso. Ya lo que mencionamos previamente en las imágenes contrastadas, el clásico realce periférico en anillo y un centro que no capta al medio de contraste. Las imágenes de la difusión, como mencionaba previamente, tienen una alta sensibilidad y especificidad, incluso el 96%, y valores predictivos positivos y negativos muy altos. Son muy buenos para diferenciar de lo que ya mencionamos previamente, las lesiones necróticas secundarias a enfermedades metastásicas, que tienden a ser el diferencial más, digamos que más a tener en cuenta para este tipo de imágenes. A pesar de esto, hay pacientes que no es tan fácil de distinguir por las secuencias tradicionales, y es donde adquiere valor las imágenes o las otras secuencias o técnicas que se han desarrollado con la resonancia. Una de ellas es la espectroscopía, que nos permite saber el tipo de partículas o de aminoácidos que compone la lesión, y esto nos permite diferenciarla de las otras lesiones. Ya hay patrones clásicos en los que se conoce el tipo o el comportamiento de las partículas que componen la lesión para saber qué tipo de lesión es. Los abscesos cerebrales en general se ha descrito que tienen un pico de succinato, un pico de lactato, acetato y lípidos. Eso es lo general, que es el cuadro la imagen que vemos aquí. Esto se mira específicamente en un área de enfermedad y se compara con un área donde no haya lesión. Se ha estudiado este tipo de estudio de la espectroscopía en el absceso cerebral, y se ha visto que hay unos patrones espectrales en los que, dependiendo del tipo de aminoácido que se encuentre elevado o de sustancia que se encuentre elevada, pues podemos pensar que el absceso sea de algún tipo de bacteria o no. Por ejemplo, a saber, los patrones A que describen en este artículo, son pacientes que tienen un aumento de lactato, aumento de leucina, isoleucina, valina y alanina, y un pico de acetato y lípidos. Esto nos haría pensar, que es el patrón clásico como el que les mostré en la diapositiva anterior, nos haría pensar que la infección puede ser por microorganismos anaerobios obligados o facultativos. Pero si en la espectroscopía hay una presencia y un pico de estos aminoácidos sin aumento del acetato o la alanina, uno podría sospechar, esto no es un gol estándar, podría sospechar que el microorganismo sea un microorganismo aerobio. Digamos que esto pues tiene relevancia en el manejo antibiótico que vamos a empezar, pero pues es algo que todavía está en desarrollo y en general no es tan utilizado. Esta imagen la traigo a colación, es una imagen, una lesión en el hemisferio izquierdo,
que en la resonancia contrastada tiene una captación periférica en anillo al medio de contraste, y cuando la comparamos en la secuencia de restricción a la difusión, presenta una restricción a la difusión. Uno podría pensar que este paciente esté cursando con un absceso cerebral, pero el cuadro clínico de este paciente propiamente no lo sugería. Yo mencioné previamente que el absceso cerebral restringía la difusión, pero hay lesiones, en este caso lesiones metastásicas de un cáncer pulmonar, que pueden presentar restricción también a la difusión y pueden ser mal interpretadas. El paciente puede haber recibido manejo antibiótico para esta lesión y pues no es el tratamiento específico. Entonces, hay ocasiones en las que la restricción a la difusión incluso no nos sirve para diferenciar. Es lo menos frecuente, pero puede pasar. Un paciente que se ve con este tipo de lesión, se le manejo antibiótico adecuado y a las imágenes de control la lesión persiste igual, incluso haya aumentado. Nos haría sospechar de que no es propiamente lo que estamos tratando. En este caso, una lesión metastásica por un cáncer de pulmón, y se describe que hay otra metodología, otra ayuda adicional de la resonancia, que es las imágenes por perfusión, que nos permiten diferenciar este tipo de lesiones que restringen ambas a la difusión, pero pues nos permite diferenciar sobre todo lesiones metastásicas o gliomas de alto grado en relación con el flujo sanguíneo periférico. Esta es una práctica de la resonancia por perfusión en la que se mira específicamente el flujo sanguíneo de la periferia y se compara con una lesión sana o una lesión, un sitio sano o un sitio contralateral, y se mira un índice de flujo sanguíneo. En esta imagen, por ejemplo, les presento un absceso cerebral. Se le hace una imagen por perfusión, se miran los píxeles, y en los píxeles, en el mapa de color, se mira específicamente el índice que presenta o el color que pinta. Normalmente los abscesos cerebrales tienden a tener un índice disminuido, una menor perfusión en la periferia, comparado con las lesiones gliomas o de alto grado o lesiones metastásicas. En este caso, por ejemplo, un glioblastoma, se le hace una imagen por perfusión, se mira en un píxel específico hacia la periferia y se compara con los normales, se hace el índice. En este caso, índices mayores a 1 nos harían pensar que hay un aumento de ese ratio, de esa tasa de flujo sanguíneo periférico, que nos haría pensar que la lesión se comporta más como un glioma de alto grado, más que un absceso cerebral, que tienden a tener un flujo o un ratio disminuido. En cuanto al tratamiento de estas lesiones, involucra ya sea el manejo quirúrgico o el manejo médico. El manejo quirúrgico puede ser, esto ha venido cambiando con el tiempo, pero en general se tienen dos métodos de manejo quirúrgico: el manejo por punción, solamente drenaje del contenido purulento, o la excisión, que es incluso retirar de manera abierta por craniotomía el contenido purulento e incluso la cápsula, dependiendo de lo que se busque. Hay que controlar la fuente primaria, hay que hacer un manejo de la condición predisponente, porque podemos tratar el absceso cerebral, pero si el paciente persiste con la sinusitis o la bacteremia, o no se ha estudiado si tiene alguna alteración pulmonar, pues el absceso probablemente va a recurrir. Y dentro del pilar del manejo médico, pues está el uso de antibiótico, que en general, pues uno preferiría, si el paciente así lo permite, las condiciones del paciente, hacer un manejo quirúrgico si está indicado, para aumentar la probabilidad el rendimiento de los cultivos, y después iniciar el manejo antibiótico, que se lleva un régimen de 6 a 8 semanas. Hay en algunos casos, como ya lo vamos a mencionar más tarde, que se puede acortar este tiempo de manejo antibiótico. ¿A qué pacientes yo pensaría que el manejo médico solo es útil? Pacientes que le empecé el manejo antibiótico cuando estaban en fase de cerebritis, porque hay una mejor penetrancia del manejo antibiótico. Lesiones que sean pequeñas, con un diámetro menor a 2.5 centímetros, pensaría uno que puede ser manejado solamente con el manejo antibiótico. Por encima de esto, uno tiene que pensar o ya plantearse un manejo quirúrgico para este paciente. Un manejo quirúrgico no excluye un manejo antibiótico, por razones obvias.
Síntomas menores a 2 semanas, esto pues en relación con, dependiendo también cómo se ve allá en las imágenes, y qué tan capsulado esté el absceso, aunque más de 2 semanas, por cómo hablamos, ya hay una formación de una cápsula madura de colágeno. Pacientes que presenten mejoría clínica en la primera semana de inicio del manejo antibiótico, podría uno pensar que el manejo médico solamente puede ser útil, y pacientes que estén neurológicamente estables, pacientes con Glasgow mayor a 12 puntos, pues, se describe que uno podría darle manejo médico únicamente. Pacientes que sean mal candidatos a manejo quirúrgico por ya sea comorbilidades, aunque esto pues en general está debatido ya porque se pueden hacer técnicas de drenaje por estereotaxia con anestesia local, que no contraindicaría en pacientes con un ASA alto el manejo quirúrgico. Pacientes con abscesos múltiples, especialmente si son pequeños, teniendo en cuenta la consideración del tamaño ya mencionada, podría uno darle un manejo médico solamente. Si tiene múltiples abscesos, si uno de ellos aumenta el tamaño quirúrgico, el tamaño de umbral quirúrgico de los 2.5, pues uno podría drenar ese absceso únicamente y continuar manejo antibiótico para los abscesos de menor tamaño. Cuando sean abscesos de localización poco accesible, en general los abscesos de tallo cerebral que no son tan frecuentes, preferiría uno optar por un manejo médico con antibiótico, pero también hay una alta, digamos que importancia ya con las técnicas de estereotaxia en las que uno podría, por una ruta de entrada segura, drenar el absceso y digamos que aumentar la tasa de éxito del tratamiento. Pacientes que tengan meningitis concomitante, pero pues digamos que también se supedita mucho a las otras condiciones que ya mencionamos previamente. En general del manejo médico, pues hay que obtener hemocultivos, si se puede, previo al inicio de manejo antibiótico, y lo mismo en el tema en cuestión si vamos a tomar alguna muestra del absceso propiamente. Evitar la punción lumbar, como ya mencionamos previamente, porque no tiene un buen rendimiento diagnóstico, y se han reportado casos en los que el absceso cerebral está generando un efecto compresivo importante con hipertensión endocraniana, y el paciente puede sufrir complicaciones derivadas de una punción lumbar por la descompresión. El manejo anticrisis para las convulsiones, su uso profiláctico tiene una fuerte recomendación porque el paciente, a pesar de que digamos que se presente el 30 al 50% de las convulsiones, el riesgo de que el paciente convulsione con absceso cerebral es alto. Y el manejo con esteroides, que en general, como la gran mayoría de patologías de nuestro campo, tiende a estar debatido el uso de esteroides. Pues en este caso también hubo un tiempo en el que se debatía mucho su uso, pero ya se sabe que tiene un valor útil, sobre todo en la reducción del edema vasogénico. Se creía que podía impedir el tratamiento por disminución de la penetrancia del antibiótico, pero pues esto en general no se ha demostrado, y pues el beneficio de usar el esteroide en relación con el efecto antiedema pues es mayor. Pacientes que presenten deterioro progresivo, que tengan edema, efecto compresivo, son buenos candidatos para el uso de esteroides, no se usan de rutina tampoco. Y las dosis o el esquema de dosis de este medicamento, pues en general la dexametasona son dosis altas, que posteriormente se empiezan a titular hacia el descenso. Este estudio que nos permite evaluar la mortalidad o no de los pacientes que usaron dexametasona en los abscesos cerebrales, digamos que no nace de lo que hablamos previamente de la controversia sobre los efectos inmunosupresores o de la disminución de la penetrancia antibiótica. En esta revisión sistemática se revisaron 11 artículos, 571 pacientes, 330 de ellos el grupo manejo con dexametasona y 241 sin dexametasona. Los regímenes de dosificación fueron variables, y en resumen se encontró un RR para mortalidad de 0.94 que cruzaba la unidad. Como conclusión principal, la dexametasona no se asoció a un aumento significativo de la mortalidad en estos pacientes. Podría uno pensar que si el paciente tiene un edema vasogénico, un efecto compresivo o un deterioro o un empeoramiento clínico del paciente, podríamos usarlo sin el aumento en la mortalidad. Como en las otras patologías, pues extrapolamos el mecanismo de acción de meningitis o tumorales,
que se ve que hay una disminución de la respuesta inflamatoria local y en este caso específico hay una reducción en la formación y la maduración de la cápsula. Esto es el forest plot de la revisión sistemática en la que como punto final nos dicen que el OR es de 0.94 con un intervalo de confianza que cruza la unidad, no aumentando la mortalidad en estos pacientes. El pilar del tratamiento, pues el manejo antibiótico, que como mencionamos previamente, en general, pues hay que enfocarlo si sospechamos una condición predisponente o un factor de riesgo, pues hay un régimen antibiótico que podemos iniciar. Como regla general, se usa o se prefiere usar un antibiótico que cubra gérmenes gram positivos, que cubra enterobacterias y uno que cubra microorganismos anaerobios, como ya mencionamos previamente. El esquema tradicional que se usa, vancomicina con una cefalosporina de tercera generación asociado a un imidazol como el metronidazol, pero esto puede ser variable dependiendo pues del foco. Como mencionamos previamente, el foco por contigüidad tiende a ser el más frecuente, entonces digamos que el régimen de vancomicinas, metronidazol y una cefalosporina de tercera generación, pues es el más usado. Pero uno podría ir variándolo dependiendo de lo que piense el paciente. Normalmente, por ejemplo, en casos de pacientes que tengan factores de riesgo para infección por VIH o que tengan inmunosupresión, pues habrá que pensar en tratamiento específico con trimetoprim-sulfa o antibióticos adicionales que ya vamos a ver más adelante. Pero en general, el régimen es el que mencioné previamente. Este es las guías clínicas de la Sociedad Europea que nos dice con respecto al absceso cerebral estas recomendaciones. Y es que si podemos diferir el inicio del manejo antibiótico siempre y cuando el paciente esté estable y proyectemos un manejo quirúrgico menor a las 24 horas o dentro de las primeras 24 horas, pues podemos diferir el inicio del manejo antibiótico para así tratar de aumentar el rendimiento del agente infeccioso. Se prefiere un manejo quirúrgico temprano, ya sea por aspiración o escisión. Y con respecto a los abscesos cerebrales en relación con pacientes posquirúrgicos, se prefiere, o según la guía, prefieren o recomiendan el inicio de un carbapenémico como el meropenem asociado a vancomicina. Normalmente y por escuela usamos una cefalosporina de cuarta generación. La guía europea recomienda el manejo con meropenem. La duración del manejo antibiótico, pues ya como hemos mencionado previamente, de 6 a 8 semanas, pero podría incluso, dependiendo del caso y la evolución del paciente, acortarse a 4 semanas si fue llevado a manejo quirúrgico. En relación a si cambiamos el antibiótico, el paciente viene con un esquema intravenoso, con estos medicamentos que ya hablamos, y queremos llevarlo a un tratamiento oral para poder darle egreso o disminuir las complicaciones por una estancia hospitalaria prolongada, no hay evidencia de que sea efectivo o no lo sea con el manejo antibiótico oral. Hay estudios, se han realizado estudios, pero en general la conclusión es que no hay, digamos que no hay suficiente evidencia o no se puede hacer una fuerte recomendación con el cambio al tratamiento antibiótico oral. Y el uso del esteroide para el manejo de edema. ¿Cómo le hacemos seguimiento a este tipo de pacientes? Podemos hacer un seguimiento imagenológico. Se pueden hacer imágenes, en general se recomiendan hacer imágenes, estudios quincenales o 2 semanas. Y en lo que más nos vamos a ver el seguimiento de estos pacientes o la mejoría de estos pacientes, porque la tomografía o la tomografía o la resonancia en sus secuencias T1 y T2 pueden verse igual o contrastadas, pero podemos ver una disminución a la restricción de la difusión. Empieza a disminuir la restricción a la difusión comparativamente con las imágenes del inicio. Puede haber en algunos casos una disminución del grado de realce en anillo, una disminución del edema, una disminución del efecto compresivo, el tamaño de la lesión, pero lo que más nos puede dar cuenta de si hay una mejoría es la disminución de la restricción a la difusión. En cuanto al tamaño de la lesión, digamos que uno podría ver el cambio significativo principal al mes de iniciar el manejo antibiótico. Se dice que el 95% de las lesiones que van a resolver solo con manejo antibiótico disminuyen su tamaño alrededor del primer mes. Entonces, sería como el punto de corte para tomar la imagen en este tipo de pacientes. En cuanto a las indicaciones de manejo quirúrgico, pues dependen de
ya como hablamos previamente, el tamaño, o si está generando un efecto compresivo significativo, pero también en los casos en los que hay una dificultad del diagnóstico, ya vimos previamente que si bien hay un alto valor de sensibilidad y especificidad para la resonancia en la secuencia de restricción a la difusión, o incluso podríamos ayudarnos de espectroscopía o perfusión por resonancia. Si aún persisten dudas, pues lo ideal sería llevar a este paciente a un manejo quirúrgico para toma de biopsia. Cuando el paciente tenga un riesgo alto de ruptura a ventrículo, ya vimos el punto de corte menor a 7, este alto riesgo de ruptura hace que el paciente sea un mejor candidato para manejo quirúrgico para evitar esta complicación que tiene en general peor pronóstico y una alta tasa de mortalidad. Cuando haya signos de evidencia de hipertensión endocraniana, presente deterioro neurológico, o pacientes que tengan un absceso cerebral en relación con un cuerpo extraño traumático, lo ideal es retirar la noxa, el foco de cuerpo extraño, para que el absceso pueda tener mejor manejo o penetrancia antibiótica. Los abscesos fúngicos normalmente responden mejor al manejo quirúrgico, y los abscesos multiloculados. Se describe cómo definiríamos la falla del manejo. Bueno, en los casos en los que haya falla del manejo médico y que la podemos definir como un deterioro clínico del paciente, que hay una progresión del absceso hacia el ventrículo, que tras las 2 semanas de manejo antibiótico no mejore la restricción a la difusión, o no mejore el tamaño tras las 4 semanas de manejo antibiótico, uno podría pensar que estos pacientes tienen una falla del manejo médico y serían indicativos para el manejo quirúrgico. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Las dos más conocidas, la aspiración por aguja, por estereotaxia, o la escisión quirúrgica. La estereotaxia se prefiere en lesiones múltiples, ya digamos que prefiere uno drenar la colección más grande y el resto dejarlo al manejo antibiótico, o lesiones que sean muy profundas, como vimos en los casos de abscesos de tallo cerebral, pues la aspiración por estereotaxia puede ser una opción. Solamente aspirarlo, pues comparado con la decisión quirúrgica, dentro de la revisión de la literatura que hice, no hay una diferencia entre una u otra. En algunos estudios se mencionan que la decisión quirúrgica tiene un menor riesgo de recurrencia, pero los estudios se han hecho con muy poca población y no es una muestra significativa para dar una recomendación fuerte. En cuanto a la decisión quirúrgica, el hecho propio de la cirugía, pues lo que hablamos previamente, reduce el esquema de manejo antibiótico y se prefiere en los pacientes que tengan abscesos postraumáticos y fúngicos. Hay opciones también adicionales de dejarle al absceso cerebral en su núcleo un drenaje externo. Eso no es controversial, no hay una recomendación para realizarlo, o dejar un catéter para instilar directamente el antibiótico dentro del absceso. Tampoco se ha visto que sea una medida eficaz, pero puede ser útil en algunos casos ya excepcionales, como infección por Aspergillus. ¿Qué pacientes, ya que hablamos de la falla del manejo médico, qué pacientes yo podría pensar que tienen predictores para falla del manejo médico? Se hizo este estudio retrospectivo de una publicación en el 2022. Pacientes con abscesos cerebrales monomicrobianos, una muestra de 228 pacientes, recolectados desde el 2009 al 2020, y se compararon pacientes de manejo quirúrgico temprano versus pacientes que hayan recibido solamente terapia médica únicamente. Este manejo quirúrgico temprano son pacientes que se hayan operado dentro de la primera semana, excluidos los pacientes en este grupo que se hayan operado después de esos primeros 7 días de tratamiento. La falla terapéutica se definió como una progresión del tamaño dentro de los primeros 6 meses, y que encontraron en este estudio que los 3 factores de riesgo de todos los factores que se estudiaron, que pueden ser predictores para aumento de la falla o recurrencia de los abscesos o falla de tratamiento, pacientes con presencia de hipertensión, pacientes con aumento de la desviación de la línea media, o pacientes con múltiples abscesos, tienen mayor tasa de falla al tratamiento médico únicamente. Y en general en este diagrama nos muestran la proporción o la incidencia acumulativa de falla al tratamiento médico, la recurrencia, pues, definida como recurrencia de estos abscesos, pues se ve que se
significativamente mayor en los pacientes que fueron llevados solamente al manejo médico comparada con los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico. Cuando el pronóstico de esta entidad ha cambiado bastante previamente antes de que hubiese las imágenes por tomografía o avances en la antibiótico-terapia, mortalidad bastante alta del 40 al 60%, pero con todas estas herramientas diagnósticas que acabamos de mencionar, el pronóstico de estos pacientes pues es un poco mejor, reduce esa mortalidad tan grande hasta incluso al 10%. En cuanto a factores de buen pronóstico, pacientes que tengan un Glasgow mayor a 2 es un predictor de buen pronóstico para este tipo de lesiones, y la ruptura ventricular, pues la ausencia de esta es un factor de buen pronóstico, porque como mencionábamos previamente, la ventriculitis o el pioventrículo es catastrófico, incluso puede tener tasas de mortalidad cercanas al 85%. Secuelas del absceso cerebral se presentan del 20 al 70% de los pacientes, no es despreciable, el paciente queda con secuelas. Dentro de las más importantes, dependiendo de la localización, el paciente puede quedar con emparesia, un déficit persistente en campo visual, disfunción cognitiva, trastornos de aprendizaje, hidrocefalia o convulsiones que incluso puede llegar al 30 al 50% de los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Kilian. Bueno, un tema que es reiterativo, que nos toca repasarlo. Veo que, digamos, respecto a las previas revisiones, algo diferente me llamó la atención, hacer la etiología, el diagnóstico etiológico por espectroscopia. Pues me parece chévere, interesante. O sea, se está hilando más fino en cuanto al diagnóstico específico, ¿no? Diferenciar cuando hay anaerobios o cuando no. Porque eso implicaría mejorar, o digamos, el espectro antibiótico que usamos. Veo que las conductas quirúrgicas prácticamente no han variado en cuanto al tamaño de la lesión, y las recomendaciones de 2.5 centímetros en adelante, pues como un punto crítico en el cual se recomienda más la cirugía, y antes el manejo médico, solo antibióticos. Bueno, digamos que el tema es bien interesante, es porque con mucha frecuencia se nos presenta la confusión en urgencias, si se trata de un absceso o un tumor o una metástasis, y tenemos que decidir pronto. Entonces, es bueno que repasemos estos detalles tan importantes, sobre todo imágenes. Lástima que no puso bastantes imágenes. Les recomiendo a todos que coloquemos los casos nuestros. A veces ustedes se concentran en buscar en Radiopedia y en los libros, y nosotros estamos operando esto todas las semanas. Entonces, eso nos enriquece más, y es bueno que los casitos que ustedes tengan, participen en la cirugía, los repliquemos y los mostremos aquí. Cuando ustedes, los demás compañeros, sepan que alguien va a presentar un tema, pues diga, oiga, mire, este caso lo presentamos, porque eso, de eso aprende uno más. Sí, sí, profe. De hecho, de estas imágenes que mostré, este caso en específico, paciente postraumático, es un paciente que tuvimos en el hospital de Kennedy, paciente con una herida por proyectil de arma de fuego, que posteriormente fue llevado a manejo clínico extrainstitucional, pero posteriormente en la vigilancia por nosotros, el paciente presentó un absceso cerebral y fue llevado por nosotros a manejo quirúrgico para drenaje. Y en específico, este paciente, un paciente con una infección de seno frontal, que hizo un absceso cerebral recidivante, y fue llevado por parte de nosotros a drenaje del absceso y canalización y desfuncionalización del seno. Olvidé decirlo, pero sí, yo trato de incluir las imágenes de nuestros pacientes. Bueno, muy bien, sí, porque hay un muchacho que estuvo haciendo internado, pues se graduó pues, hace poquito, de médico general, y él revisó como unos 40 casos de absceso cerebral. Lástima que no lo veo conectado, pero él tenía por ahí la casuística para presentarla, porque yo le dije, me parece bastante loable, pues no es ningún aporte así al conocimiento de la humanidad, pero sí por lo menos a nuestra casuística propia.
recordar eso, que con mucha frecuencia uno cree que un absceso da fiebre y resulta que un absceso cerebral. Y no, o sea, puede que dé fiebre, pero si no tiene, no significa que no tenga absceso. Bueno, muy bien. Si hay más comentarios, por favor, bienvenidos aquí a los colegas y a los demás. A ver, Luis Alejandro quiere decirnos, el doctor Zorro también. Luis Alejandro, cuéntenos. Buenas noches, Kilian. Me gustó bastante la charla. En su momento, cuando pude revisar el tema, digamos que hay unos puntos a resaltar. Bien, tú lo mencionabas, lo de los reactantes de fase aguda. En cuanto a predictor para recurrencia de los accesos cerebrales, hay estudios, por ejemplo, en que una PCR alrededor de 50 o alta, cuando la hay, porque no siempre la hay, puede ser un predictor de que ese acceso, si usted lo llama manejo quirúrgico, puede recurrir. Entonces, para tenerlo presente. Cuanto al manejo del corticoide, también hay que tener una consideración a nivel imagenológico, que esto puede disminuir el realce en anillo, entonces por eso precisamente como usted lo mencionaba, tomar como la disminución de ese realce en anillo como un factor de respuesta no es lo correcto y más bien la disminución de la restricción a la difusión. Y el manejo quirúrgico, pues si bien es cierto que en la fosa posterior representa solo el 10%, la recomendación sí es realizar el drenaje por craniotomía, a diferencia de los supratentoriales que es por aspiración o por estereotaxia, cuando es por localización profunda. Listo, no quería agregar nada más, me gustó bastante la charla. Gracias. Sí, de hecho en fosa posterior la recomendación es porque hay alto riesgo o tolera menos una masa o una lesión de novo y hay alto riesgo de deterioro por hidrocefalia, sí. Doctor Bu- Zorro. Buenas noches. Ya. No, de acuerdo con todo lo que han dicho, felicitaciones, Kilian. Varias pues consideraciones que me ha enseñado la vida. Yo soy en abscesos cerebrales, eh, o sea, en lo único que creo es en el diagnóstico, o sea, puncionar el paciente o hacerle cirugía y tener muestra. Hay infinidad de papers, artículos, espectroscopía, muchas cosas, pero yo creo que el absceso hay que tenerle muestra y de acuerdo a eso darle tratamiento, ¿sí? Porque muchas veces, como comentaban, puede que no sea un absceso, puede que le estemos dando 4 o 6 semanas a una metástasis, a un glioblastoma. Entonces, yo soy hincha de hacerla siempre, tener muestra. Dos, mm, así cosas que me he encontrado. He tenido que hacer biopsias de abscesos por estereotaxia en pacientes con trasplantes y son unas patologías rarísimas. Les dejo la inquietud, ustedes que están con cerebros jóvenes, y busquen abscesos cerebrales en pacientes con trasplantes. Sí, he hecho pacientes con trasplantes renales, se hacen abscesos, es bien complicado, es bien difícil. Muchas veces son gérmenes que hay reportados 4 o 5 en la literatura. Abscesos complejos que yo he tenido que tratar. Me acuerdo un paciente, de un muchacho de 15 años con un absceso en la hipófisis y, y se le hizo la cirugía transfenoidal, salió absceso y con el transcurrir del tiempo tengo la duda si era un verdadero absceso o si era un quiste de la bolsa de Rathke. Los que hemos operado, los que están en el auditorio y han operado quistes de la bolsa de Rathke, a veces se puede confundir con un absceso cerebral. He operado pacientes con abscesos cerebrales en tallo. He visto muy poquitos, creo que no más de 3. Y con relación a la que recomiendas de la resección en la fosa posterior, yo creo que si no hay un experto en estereotaxia, sí es mejor hacer la cirugía, pero con los años hemos hecho muchas biopsias de tallo, a todo nivel, mesencéfalo, protuberancia, hemisferio cerebeloso, y la gente que tenga experticia en estereotaxia puede llegar perfectamente.
los que tengan la posibilidad de hacer neuronavegación, yo creo que para un absceso iría bastante bien. Tengo una duda que nombra Kilian, la resección de la cápsula en pacientes con hongos. Yo, o sea, yo soy bien temeroso porque a veces en hongos y en bichos raros, resecar la cápsula causa mucho edema y puede ser deleterio para el paciente. Pero si está reportado en la literatura, eso dice. Yo he tenido experiencia en el tunal de hongos rarísimos, le hemos hecho la resección de la cápsula y el paciente han hecho edemas tremendos. En los abscesos múltiples y muy pequeños, o sea, menores de 2,5 y sean múltiples, yo prefiero ir y hacer la resección completa de la lesión, porque muchas veces salen, me acuerdo hace mucho tiempo, y como anécdota, brucelosis, ¿sí? Entonces, si no hay diagnóstico de laboratorio y todo eso, no estoy de acuerdo en dar tratamientos empíricos más en abscesos múltiples, más en lesiones que no son específicas. Esos son mis comentarios. Gracias. Bueno, muy bien. Si hay más preguntas o comentarios, si no, entonces ya damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes. Descansen. Gracias, profe.